Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, gracias por conectarse, por ser tan puntuales. En este momento y en este día, de alguna u otra manera, lo que quiero con ustedes es empezar a compartir algunas reflexiones personales que les puedan ayudar a tener comprensión o herramientas para poder tener un poco de control y de dominio de ese proceso emocional o espiritual que podamos estar viviendo en nuestra vida, que podamos estar sintiendo de alguna u otra manera, porque lo que hacemos aquí o lo que yo pretendo de alguna u otra manera con compartir estos espacios es dejarles a ustedes simplemente algunas reflexiones o algunas ideas que les pueden ayudar a ustedes a que puedan entrar a obtener herramientas que les ayuden a profundizar en su proceso, en su conexión, en su verdadera voz interior, porque aquí lo que nosotros buscamos es que en esta vida podamos llegar a conectar en profundidad con lo que realmente queremos y sentimos y vivimos. Hoy por hoy tenemos un montón de cosas que nos hacen a nosotros poder elaborar un esquema de lo que puede estar sucediendo en nuestra vida. Hoy por hoy tenemos hasta un montón de ayudas técnicas en donde le hemos dado, por ejemplo, importancia a lo que está sucediendo con la inteligencia artificial y podemos de alguna u otra manera determinar que ha sido como el gran avance inmenso que hemos tenido como sociedad y como universo, ¿verdad? De poder de alguna u otra manera empezar a encontrar esas situaciones y que la inteligencia artificial entre a nosotros a ayudarnos y a guiarnos. Yo no voy a pretender desprestigiar esa inteligencia, ¿saben? Lo que sucede con la inteligencia es que tal vez nosotros podamos empezar a descubrir la inteligencia que nosotros también podemos ser y tenemos, ¿sabes? Porque de alguna u otra manera no se trata de que intentemos construir o queramos desarrollar o queramos manifestar, sino que podamos de alguna u otra manera tomar conciencia de que también tenemos todas esas capacidades que la inteligencia artificial tiene con nosotros o que nosotros también podemos entrar a desarrollar, porque hoy por hoy, de alguna manera, podemos tener el riesgo de que añadamos esa herramienta a nuestra vida y a nuestra existencia, ¿cierto? Y esa herramienta, de alguna u otra manera, no nos va a superar nunca la gran inteligencia que nosotros podemos llegar a ser y vivir y tener en nuestra vida, ¿saben? Porque es el hecho de que es una representación de nosotros, de esa capacidad que nosotros también debemos llegar a tener sobre nosotros mismos, porque a esta vida y a esta existencia, de alguna u otra manera, en cada uno en su vida particular, lo que va a poder vivir es poder conocerse en profundidad. Y hoy, de alguna u otra manera, hemos restado al ámbito o a la habilidad o a la costumbre o a la conciencia que nosotros podamos empezar a hacer de nuestra vida y de nuestra existencia, de que tenemos todo lo que podamos hacer para que conozcamos esa labor de nuestra vida, ¿saben? Porque no se trata de que nosotros podamos entrar a determinar si alguien nos puede a nosotros resolver la vida. Si de alguna otra manera tengo que vivir yo alguna experiencia o entrar en profundidad o en proceso de terapia, ¿cierto? O entrar a vivir alguna experiencia que me ayude a mí a conectarme en profundidad con mi ser, porque cuando podemos tomar el control de lo que somos, porque nos conocemos en profundidad y podemos entrar a descubrir cómo pensamos, cómo sentimos, cómo nos percibimos, cómo percibimos la realidad, cómo percibimos en cierta manera todo lo que experimentamos, porque el gran punto es cómo tú lo sientes dentro de ti, dentro de tu interior, cómo tú te relacionas con un momento de tristeza, de felicidad, de angustia,
de algún problema que estés viviendo o experimentando, porque se trata de que podamos tomar en conciencia cuando hemos venido practicando diferentes ejercicios que ustedes han conocido a lo largo de las semanas, a los que han venido siguiendo, de poder conocerse en profundidad simplemente con el acto simple de conectarse dentro de nuestro interior y escucharnos y sentirnos. Y si no nos descubrimos, y si no nos sentimos, y si no nos pensamos a nosotros mismos, ¿quién más entonces lo puede hacer? Puede que de alguna otra manera en estos momentos uno pueda llegar a sentir, pero normalmente en eso es en lo que estoy. En eso es en lo que yo me desenvuelvo. A esto es lo que yo me dedico. Se supone que estamos viviendo acá la experiencia y estamos de alguna u otra manera siendo conscientes de todo lo que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Pero de alguna manera lo estamos haciendo solo a través de nuestros miedos, de nuestros patrones mentales, de lo que pudimos haber heredado, de lo que pudimos haber aprendido, de lo que pudimos haber experimentado, ¿verdad? Que eso hace parte de lo que tú eres también, ¿verdad? Y no lo vamos a desprestigiar, porque se trata de que nosotros podamos tomar conciencia de que si hoy por hoy tú estás viviendo y estás decidiendo cada una de tus actos o tus acciones de aquí en adelante a través del miedo o a través del amor o a través del agradecimiento o a través de la duda o de la incertidumbre, ¿verdad? Porque todo lo que he podido de alguna manera entrar a compartirles para que podamos entrar a conocernos en profundidad nuestra emoción o nuestro pensamiento, es con la finalidad de que logres tener un conocimiento de ti y un dominio de ti. Y ese dominio y ese conocimiento de ti, la única persona que puede llegar a lograrlo o establecerlo eres tú si logras hacer ese compromiso contigo mismo o contigo misma. Y ese compromiso simplemente es desde un acto en el que tú tomes conciencia verdaderamente cómo te sientes hoy o cómo te estás pensando hoy o cómo te estás percibiendo hoy con la situación o con la realidad con la que vives o experimentas. Porque de ahí se determina lo que tú vas a vivir en el futuro o lo que tú vas a vivir en los siguientes momentos o en los siguientes instantes de tu vida. Porque el universo a ti te va a poner atención a esa vibración y a esa sensación y a esa emoción con la que tú habitas constantemente. Y ahí es donde radica que muchas técnicas y muchos llamados o muchos caminos espirituales probablemente no le funcionen a las personas. Entran directamente a determinar si la repetición, los mantras, las meditaciones, las terapias, los actos de conciencia, los actos de conocerse en profundidad, los rituales, no funcionan o no son óptimos o no generan el mayor impacto porque de alguna manera solo se convierte como en un acto de acción, algo que yo tengo que hacer para lograr algo que yo creo que necesito o que necesito resolver en estos momentos porque estoy trabajando bajo simplemente ese esquema de lograr cumplir un patrón social o un estereotipo social, ¿cierto? Que es que tengas ese nivel de prosperidad, ese nivel de economía, ese nivel de belleza, y si no lo tienes, pues entonces entras directamente a dudar que tú no estás cumpliendo esa métrica, que tú no estás cumpliendo ese llamado o ese patrón, o más profundo aún, ese cumplimiento que tienes o lealtad que tienes para contigo mismo a través de que tu familia, tu pareja, tus hijos, las personas que te conocen, entren a sentirse completamente conectados contigo, ¿sí? Y si no se sienten conectados contigo, o si no, tú no te sientes conectado con ese objetivo que estás trabajando, pues de alguna otra manera sientes que de alguna forma no deberías de dedicarle más tiempo, más atención, más energía, más pensamiento, más emoción, ¿verdad? Todo esto radica en que la importancia de que nosotros podamos sentirnos, verdaderamente sentirnos, tomarnos simplemente un minuto a respirarnos,
a conectar con la verdadera emoción que reside en nosotros, si existe algún dolor, si existe alguna molestia, si existe alguna dificultad, si existe alguna enfermedad. Simplemente que nosotros podamos tomar en profundidad el acto consciente de dedicarnos a nosotros el tiempo que sea necesario para descubrir qué es lo que nuestro cuerpo nos está queriendo decir a través de esa emoción, de esa sensación, de esa dificultad, de ese dolor, de esa enfermedad. Cuando logres poder tener y desarrollar ese hábito dentro de tu ser, dentro de tu esquema, pues es simplemente el hecho de empezar a añadirle conocimiento y profundidad para abonarle a esa gran inteligencia que tú puedes desarrollar, que va a superar a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene el conocimiento universal de todo, ¿verdad? Y tú no necesitas ponerte a conocer sobre todo. Tú necesitas en estos momentos solo conocerte a ti, en conciencia y en control y en dominio. ¿Cómo podemos determinar si no hemos logrado conocernos en profundidad? Porque hay emociones y hay pensamientos y hay estados que nos sobrepasan, nos dominan, nos controlan. Y cuando puedo tomar la conciencia de no identificarme con ese pensamiento o con esa emoción, lo cual no es difícil si tú propones o te propones diariamente a entrar en un proceso de conexión contigo que te permita con profundidad ir abonando a esa gran confianza que puedes desarrollar dentro de ti, a esa gran confianza que puedes desarrollar, a esa inteligencia que tú eres, y que dejemos de estar buscando la razón, la respuesta o la circunstancia afuera, porque no lo tiene que decir el terapeuta, porque no lo tiene que decir el médico, porque me lo tiene que decir mi pareja o porque me tiene que aprobar la sociedad para que yo le dé crédito. En algún momento, el método científico lo que hizo a nosotros es darnos invitarnos a trabajar bajo este esquema, en donde si no se puede medir, si no se puede cuantificar, si no se puede demostrar, entonces le restamos importancia, ¿cierto? Ahora, si tú le pones atención a lo que tú estás sintiendo, a lo que tú estás pensando en tu profundidad, tú eres la única persona que puede medir y cuantificar qué tan importante es eso que está sucediendo dentro de ti. Y qué tan importante va a determinar qué capacidad o qué efecto o qué es lo que tú puedes hacer con ese pensamiento, con esa emoción, con esa circunstancia que estás viviendo. Todas las herramientas que de alguna u otra manera hemos venido compartiendo a lo largo de todas estas semanas son para que tú empieces a abonarle confianza y fuerza a esa conexión con tu ser y con tu interior, para que abones y logres poder desarrollar esa gran inteligencia que va a ser equiparable a la inteligencia artificial. Porque lo único que tú necesitas hacer es simplemente conocerte a ti en profundidad y no intentar conocer absolutamente todo sobre todo. Eso termina siendo humanamente imposible. Pudiéramos sentirlo, pudiéramos vivirlo, pudiéramos experimentarlo, ¿verdad? Y quisiéramos hacerlo, pero ese es el engaño también que a veces tenemos de restarle importancia a lo que somos, porque nos dedicamos más a querer saber más sobre todo y menos sobre lo más importante, que es sobre nosotros mismos, que es sobre cómo realmente yo estoy viviendo adentro, yo estoy viviendo mi realidad, yo estoy viviendo esta realidad que hoy por hoy me hace sentir que no es bonita o que estoy triste o que no me siento del todo cómodo. Y si no te sientes del todo cómoda o cómoda con la realidad, tú eres la única persona que puede medir y cuantificar en qué nivel eso te está afectando. El común denominador de la mayoría de las personas es que como yo no lo puedo validar en el exterior y simplemente estoy buscando que me den una respuesta o me lo dopen a través de cualquier medicina,
¿verdad? No lo estoy criticando, la ciencia médica, porque nos ayuda a por lo menos estabilizar esos niveles que necesitamos en estos momentos de la vida, ¿cierto? Pero no nos exime de que tengamos que hacer paralelamente un compromiso con cada uno de nosotros para descubrir en nuestro interior qué es lo que esa sensación, dolor, enfermedad, dificultad está queriendo transmitirme. Mi inteligencia superior, que es equiparable a la inteligencia artificial que hoy por hoy existen en todas partes del Internet, pero esa inteligencia interna tuya es exactamente tan poderosa y me atrevo a decir que es mucho más potente que la inteligencia artificial que hoy por hoy tú puedas haber utilizado en algún momento para expresarle tu situación y que ella te dé una referencia, un consejo, una respuesta óptima y rápida, ¿cierto? Porque nosotros también nos respondemos de esa manera instantáneamente. Porque nosotros todo el tiempo estamos sintiéndonos de esa manera instantáneamente. Nosotros somos capaces de entendernos a nosotros mismos. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a navegar dentro de nosotros mismos con la confianza de que somos nosotros mismos y es nuestra propia vida. Estamos esperando es que alguien nos valide esa navegación. Yo me estoy sintiendo bien, yo qué hago para sentirme bien, yo qué hago para sentirme feliz, tranquilo y en paz. Y muchas veces estoy demandando que esa felicidad, esa tranquilidad y esa paz que quiero llegar a sentir tiene que estar condicionada a que afuera algo me la tiene que mostrar o hacer vivir o sentir o yo tener para llegar a ese nivel. Y si yo puedo entrar directamente a tomar confianza de que yo soy el único que determina cómo puedo medir y cuantificar eso que estoy viviendo y sintiendo y me hago caso, te aseguro que puedes encontrarle la solución a tus enfermedades, a tus dificultades, a toda esa situación que hoy por hoy tú puedas clasificar como negativa, problema, dificultad, miedo, duelo, dolor, enfermedad. Porque a través de todos esos efectos que pueden ser aparentemente negativos y fuertes, como la sociedad también en algún momento nos ha invitado a clasificarlos así, porque nos tenemos que alejar o porque de alguna otra manera tenemos que tener una predisposición o hemos puesto una predisposición de que si te sientes así hay algo que está mal. En verdad, eso es, hay algo que está mal, pero la solución no es que te dejes de sentir mal, dopándote o distrayéndote. Ese es el mensaje más claro que tu gran inteligencia te está enviando a ti para decirte que hay algo que está mal, que hay algo que no va alineado con tu ser, con tu esencia, con tu espíritu, con tu llamado, con tu paz y con tu tranquilidad y esa felicidad que verdaderamente tú quieres llegar a vivir y construir. Y muchas veces estamos simplemente determinando o clasificando que la felicidad tiene que representarse en eso que externamente yo tengo que tener, lograr, construir o vivir. Y existen muchísimos ejemplos a lo largo de todo el mundo y de muchísimas historias y hasta cercanamente a ti, que con toda seguridad, si tú escuchas eso como referencia, te vas a dar cuenta de que por ahí no es el camino, porque no podemos buscar ahí la respuesta. No quiere decir que le vamos a restar importancia a lo exterior, a lo material, a lo que podemos expresar y experimentar en este mundo. Lo que pasa aquí es que tenemos puesto el foco al revés, le estamos poniendo más atención a que afuera me dé la tranquilidad y la felicidad. La tranquilidad y la felicidad, la paz y la sanación de la enfermedad o el dolor que tú estés viviendo, te lo das tú mismo. Si te atreves con las agallas a entrar en ti y que dejes de clasificar que si está mal o sientes dolor, no deberías de sentirse así, porque de entrada ya estás entrando predispuesto o predispuesta. Y así es muy difícil entonces llegar en lo profundo. ¿Por qué es importante tener presente esto? Porque esta es la mejor herramienta que tú puedes empezar a desarrollar. Dejar de predisponerte a que si estás triste o está mal que estés triste o esté mal, o inclusive que estés enfermo. Porque a través de esas sensaciones que estás percibiendo, es tu gran inteligencia diciéndote a ti
que hay algo que está mal. Y no lo puedes distraer, y no lo puedes disimular, y no lo puedes dopar. Sí puedes. El universo y el unimundo entero material te puede acompañar a que lo hagas y lo disfraces o lo dopes. Pero tarde que temprano, si no es en esta vida, es en una siguiente, vas a tener que enfrentarte con esa situación. Si quieres creer que existen vidas siguientes, si quieres creer que de alguna otra manera también todo en esta vida, el cielo y el infierno, categóricamente o románticamente, como en algún momento nos lo han expresado, se vive y se experimenta aquí. Y hemos clasificado que de alguna otra manera a veces estamos viviendo un infierno. ¿Por qué? Porque hasta vivir el infierno es lo peor que le puede pasar al ser humano. Pobrecito, qué difícil, qué triste, qué dolor, qué dificultad. ¿Quién sabe qué habrá hecho mal que mire lo que está viviendo o está pagando? Y no se trata de que sigamos categorizando esos estados, porque nosotros mismos ayudamos de manera inconsciente cuando tenemos también este juicio frente a todas esas situaciones que el mundo llama como difícil o negativas. Al momento de que nosotros tengamos que vivirla hacia nosotros mismos, vamos a tener implícitamente esa disposición hacia nosotros. Y por eso nos cuesta, porque hemos abarcado y acumulado un montón de años y de situaciones en esta historia de la humanidad bajo el esquema de que vivir en esos estados está mal. Y estar mal es sinónimo de mejor huir, descartarlo, disimularlo, doparlo, ¿verdad? Esa es la parte importante de esta humanidad que necesitamos empezar a integrar. Por eso, a nivel macro, hemos experimentado que de alguna manera el mal en este mundo se sigue haciendo sentir y cada vez se sigue haciendo sentir con mayor impacto. Y entonces nos decimos que estamos juntos o prontos a vivir el fin del mundo, el fin de los tiempos, porque todo de alguna otra manera empieza a verse caótico. Y muy probablemente entonces esto se acabe. Es la manera, muy probablemente, y esto es una opinión muy personal de muchas reflexiones y experiencias que he podido vivir a lo largo de mi vida, que eso es la señal también que el universo nos empieza a mandar de manera macro para que nos pongamos atención, para que le pongamos atención a lo que significaría ese impacto, ese dolor, esa dificultad en este mundo, ¿saben? Porque en este mundo, de alguna u otra manera, vamos a coexistir las dos polaridades, porque todo el tiempo tú también tienes que integrar eso dentro de ti. Así como se vive a nivel macro, a nivel micro, cómo vivimos estas dos polaridades en que vivamos que por allá hay una guerra o explotó una bomba o un desastre natural y por el otro lado hay avances, casamientos y nacimientos y muestras de amor y expresiones inmensas y grandes. También dentro de nuestro interior vamos a vivir esas dos polaridades al nivel particular de cada uno. Y estamos atrapados en un esquema en el que cuando vivimos esa polaridad interna que representa una dificultad, duelo o enfermedad, hacemos exactamente lo mismo que estamos haciendo a nivel macro cuando vemos que estallan las dificultades mundiales o las guerras o los desastres naturales, ¿cierto? Tenemos de alguna u otra manera una predisposición a activar dentro de nosotros como si fuera una armadura que nos predispone a no mirar en profundidad qué es lo que a través de ese efecto o ese fenómeno el universo o tu universo interior te está queriendo decir y transmitir. Hoy por hoy hemos escuchado que de alguna otra manera a nivel universal
El universo está pidiendo que nosotros reevaluemos la manera como hemos venido consumiendo los recursos y entonces tenemos unos grandes llamados a que tenemos que empezar a tener cuidado con eso y que por eso es que el mundo de alguna u otra manera está teniendo esas dificultades. Muy probablemente esa es la manera más fácil de querer explicarlo, pero es que nosotros estamos totalmente todos unidos y conectados. Cuando hay mucho dolor que muchos seres humanos muy probablemente no han podido gestionar o mover en su vida, ese dolor se comienza a acumular a nivel mundial. Y a nivel mundial hay una manera de entrar a, hey, prestémosle atención. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿Cierto? Y desde ahí es donde nosotros necesitamos poder empezar de esta manera, así como sucede a nivel macro, pues entonces a nivel micro nosotros le prestemos atención y le vamos a prestar atención es cuando se vuelva constantemente reincidente una emoción de angustia, de tristeza, de dificultad o enfermedades repetitivas. Y no podemos entrar directamente ya a normalizar esos estados. Ay, yo normalmente siempre estoy así, triste, desmotivada, desganada, cansada, enferma. Normalmente me da gripa, normalmente vivo con sinusitis, normalmente tengo un dolor en la espalda, normalmente de alguna otra manera me molesta aquí, me incomodo aquí, pero ya no le presto atención. Exactamente la misma actitud cuando nosotros ya estamos tan acostumbrados a que en Medio Oriente se están agarrando y dándose bombo y palo y destruyéndose. Sabemos que eso está pasando a nivel universal y a nivel mundial. Y eso sí o sí tiene un impacto en nosotros, queramos entenderlo en estos momentos o no entenderlo. Pero eso nos impacta a nivel energético y a nivel espiritual, ¿cierto? Pero no se trata de que le demos tanta importancia a eso, sino que le demos esa importancia a que también nosotros no le estamos dando importancia a nuestras sensaciones personales y únicas y particulares. Y entonces uno podría decir, se puede sentir el pensamiento de unos cuantos, que ya estamos teniendo muchas cargas, estamos teniendo demasiadas responsabilidades y estamos de alguna u otra manera ya dedicados mucho a este ámbito o a este aspecto o a esta situación en esta vida o en esta experiencia, ¿cierto? Y desde ahí, de alguna u otra manera, pues hemos sentido que entonces ponernos en esta actitud ya de entrada es cansón, ya de entrada no es costumbre, ya de entrada, de alguna u otra manera, nuestra capacidad de ahorrarnos energía nos va a decir, no es necesario, no es importante, dedícate a otra cosa, porque es que si te dedicas a eso, después te descuidas lo otro que tienes afuera, el trabajo, tu relación, tu profesión, tu economía. Ahora yo no estoy diciendo que nosotros por mirar hacia adentro tengamos que descuidarlo de afuera. Lo que pasa es que lo tenemos de alguna u otra manera en un escalafón o en una medida en la que le damos mucha menos importancia a ponernos atención, a escucharnos y a sentirnos. Si usted de alguna u otra manera quiere llevarse una profundidad y un llamado de parte de este servidor, es importante de que usted pueda considerar que ha aprendido a sentirse, que ha aprendido a escucharse, que ha aprendido a pensarse y a ponerle atención a eso. Que hoy por hoy, de alguna u otra manera, eso solamente sucede en gran parte en el continente en el que nosotros la gran parte estamos, y es porque le hemos desprestigiado el acto de hacer terapia o de acercarnos a un psicólogo o de acercarnos simplemente a expresar nuestras emociones con alguien que consideremos muy íntimo o muy cercano, en el que sintamos que podemos fluir y contar las cosas sin ser juzgados. Porque también como sociedad de alguna u otra manera nos sentimos como con toda la autoridad de opinar sobre todos los demás o de dar nuestro punto y nuestro juicio. Y hemos construido un ecosistema en el que nosotros mismos nos ayudamos a poder fluir nuestras emociones y sentir que está mal. ¿Por qué? Porque
Si tú como persona y como sociedad piensen en esto, comienzan a detectar a alguien que está mal, está deprimido, está muy triste, está enfermo, automáticamente tú te pones como un escudo o te entras en un estado de alejamiento, de no tanta cercanía. Más si está enfermo, no, va y me contagia, hasta la gripa me la contagia. Entonces yo no fui por allá porque me contagió la gripa, ¿cierto? Simple. Imagínense con enfermedades más graves, ¿verdad? De alguna u otra manera no solamente está el efecto físico, sino también toda la carga y el efecto emocional que hemos vivido con esas situaciones. Como sociedad, de alguna u otra manera hemos construido ese sistema y ese esquema en el que no nos permitimos a nosotros poder entonces ser y sentirnos libremente. Por eso es tan importante de que si no lo puedes sentir en tu ecosistema, pues entonces buscas el acompañamiento y la ayuda profesional que te ayude a ti poder expresarte y aflorar. Y hasta realmente como sociedad reevaluamos y criticamos el simple hecho de que tú puedas tener una persona con la cual tú puedas expresarte plenamente, sentirte y que no te juzgue si estás con alguna emoción. Y eso hacemos los terapeutas y eso lo han vivido la mayoría de ustedes cuando se ha acercado a algún espacio de terapia, ¿cierto? En el que se busca que tú puedas simplemente expresar o sentirlo. Y entonces, como sociedad, también entramos en esa dinámica de hasta criticar. Tengo que pagarle a un profesional para que simplemente me pregunte cómo te sientes. Porque simplemente tú ni siquiera en un principio te haces esa pregunta importante y fundamental. ¿Cómo te sientes? Y que no solamente te atrevas a que, sí, yo ya me lo pregunté, pero el hecho siguiente es con honestidad profunda, te preguntas cómo te sientes. Y que la respuesta que llegue no es tú mismo intentando hacer un análisis, sino que le des confianza a lo que adentro tú mismo te estás respondiendo, no como de alguna otra manera se perciba el cuerpo. Es tu misma conciencia dándote a ti una señal importante aquí adentro. ¿Cómo te sientes? ¿Triste? Entonces, ¿por qué dices que estás bien, que la estás llevando? Porque hemos hasta normalizado como sociedad el simplemente hecho de responder que estamos bien cuando no lo estamos. Porque es que si le cuento que está mal, pues obviamente entran y se activan todas las alarmas sociales que hemos construido, como hace un momento les estaba explicando, de tener esa predisposición a lo que está mal, o a lo que está triste, o a lo que está enfermo. Entonces, muy probablemente necesitamos empezar nosotros primero a construir ese ecosistema alrededor de nosotros en donde podamos enseñarle a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros compañeros y a nuestros amigos que es completamente normal poder sentirnos en vulnerabilidad, en enfermedad, en dificultad emocional y que eso no es síntoma ni alarma ni que tengamos que activar esa defensa de disponernos a manejarlo con atención y con cuidado, o a desmeritarlo o desvalorizarlo, ¿vale? Porque cuando alguien nos está contando cómo se siente, el primer juicio que casi la mayoría emitimos es hasta desvalorizar lo que se está sintiendo porque lo estamos viviendo, lo estamos juzgando desde nuestro punto de vista. No es para tanto, no hay que llevarlo al extremo, hay que empezar a pensar positivo, hay que empezar a mirarlo desde otra perspectiva. Distráete y concéntrate o ponte a pensar otras cosas. Y automáticamente como sociedad, entonces ahí mismo hemos empezado a restarle y a desvalorizar esos estados. Son simplemente programas mentales que hoy por hoy podemos tomar en conciencia para que cuando tú entres directamente a hacer el ejercicio de profundizar contigo en tu ser, pues lo primero que tienes que hacer es acallar esas voces externas porque no te puedes validar ante ellas.
ni ante lo que el exterior te dice que debes de sentir, pensar o ser o estar en este momento. Distráete, muévete, piensa, no te quedes ahí. La mayoría de las personas que se quedan en un estado depresivo o ansioso o triste o enfermedad es porque están sobrepensando o tienen el siguiente condicionamiento, y es que están sintiéndose mal, pero le añaden el que no debería de sentirme mal y me sigo sintiendo mal. Me siento mal porque me siento mal. Me siento mal porque estoy enfermo. No debería de estar triste y entonces no debería estar estresado. No debería estar ansioso. No debería estar sintiendo esto porque yo debería de estar disfrutando la vida, siendo exitoso, teniendo recursos, siendo amado y no. Y en estos momentos a mí me tocó vivir esto y estoy demasiado triste y abrumado por haber tenido que vivir esta situación. Y ahí es donde se quedan atrapadas constantemente esos estados depresivos, ansiosos y enfermos, porque primero no lo aceptan, que hay un estado depresivo, ansioso, triste o nervioso. De alguna u otra manera no nos atrevemos a aceptar. ¿Y por qué no nos atrevemos a aceptar? Porque socialmente hemos construido ese sistema en el que deslegitimamos esos estados. Por eso es importante de que solo tú le des la importancia y acalles las voces que externamente puedas estar escuchando y recibiendo. Cuando tú le des importancia a que me siento triste y tengo que aceptar que hoy es un día para estar triste, no tengo por qué obligarme a estar feliz, porque es normal, hace parte de los ciclos naturales de la vida y hace parte de la regla fundamental de la polaridad en este mundo y en esta realidad. Siempre vamos a estar divagando en esos dos puntos, entre lo que consideramos que está mal y lo que consideramos que está bien. Y ya de entrada, tú eres el único que tiene dentro de ti esa categoría o esa clasificación para determinar qué está mal o qué está bien o en qué nivel está. Nadie te puede decir en qué nivel está. Los terapeutas que tenemos una mayor sensibilidad, cuando una persona llega a terapia, uno percibe esa energía y simplemente lo que uno hace es poder acompañar a que la persona tome conciencia de esa energía, de ese estado, de ese nivel que él mismo o ella misma debe de clasificar y asumir y aceptar para que pueda desde esa toma de conciencia comenzar a salir de ese estado. No es para que lo oculte, no es para que vengo a que me haga sentir bien o que me distraiga o que yo comience a sentirme mejor porque quiero dejar de sentirme así. Nunca se trata de que te dejes de sentir. Nunca se trata de que sigamos en la onda de que todo es arriba, positivismo, activo, fuerte, bien, arriba, emoción, felicidad, estabilidad. No. Puedes tomar la conciencia hoy en profundidad de que está bien sentirse mal, para que acallemos esa voz crítica que podamos tener en la que cimentamos la crisis o el estado emocional en el que tú estás, porque ahí es donde se cimenta y se perpetúa, por no aceptar que estamos así, porque nos metieron un programa completamente directo en la cabeza y las redes sociales ayudan fuertemente mucho más a eso, porque uno simplemente está recibiendo el consumo activo de sé feliz, sé óptimo, sé activo, ejercítate, muévete, actívate, sé exitoso, muévete, vive, experimenta, viaja. Y si no lo haces, mi vida no ha tenido sentido porque no lo he podido lograr, o no lo he podido estar, o todos están felices, pero yo estoy mal. El principio básico es simplemente reconocer cómo estamos. Y cuando reconocemos cómo estamos, podemos fijar esa hoja de ruta con mucha más seguridad y mucha más fuerza a que nos animemos a caminar y a transitar hacia un estado mejor. Y esto no es garantía, con toda la realidad y la franqueza, de que no tengas que volver a esos estados.
Pero si tú empiezas a tener esta actitud, cada vez que vuelvas a esos estados va a ser mucho más rápido y más fácil y más seguro para ti entrar a dominarlos y a controlarlos, porque hacen parte de la vida. La mayoría de las personas, cuando ustedes las ven que han llegado a sus años de adultez o de vejez, entran directamente en ese esquema emocional y estados que han reprimido y guardado y negado durante toda su existencia. Así que tú también hoy puedes tomar esta decisión de asegurarte que cuando llegues a esos estados de avanzada edad, no tengas que cargar por todo aquello que tú en algún momento no gestionaste, emocional o energéticamente. Porque ahí es cuando se vive esa romantización de la vida en donde sentimos que el cielo y el infierno aquí en este plano y en esta tierra lo vamos a tener que vivir. Solamente que ese cielo y ese infierno es una clasificación universal que nos han enseñado y nos han dicho que así es, pero tú puedes determinar qué es cielo para ti, qué es infierno, qué está mal para ti y qué está bien. No puedes seguir esos estándares que te dicen que por ahí debes de seguir esa hoja de ruta, porque de entrada, cualquier situación que tú estés experimentando, cuando hay varios actores o varias personas que están ahí moviéndose en esa situación, tienen una perspectiva completamente diferente de cada situación. Todo el mundo lo vive de una manera muy distinta. Lo que pasa es que intentamos generalizarlo y en la generalización nos perdemos. Y no se trata de que de alguna u otra manera le restemos importancia a lo que hemos generalizado como universo o como población humana, porque así es como hemos intentado poder organizarnos para llegar un poquito a entendernos, para poder de alguna manera darnos un poco de estructura hacia dónde tenemos que ir, en medio de poder sobrevivir en este plano y en esta tierra. Pero ya como humanidad aprendimos eso, a sobrevivir bajo las circunstancias o las ciudades que hemos establecido para que podamos vivir. Ya podemos como humanidad dejar de preocuparnos por eso, porque no necesitamos organizarnos para poder sobrevivir. Necesitamos entonces que empezar a darle importancia a lo que cada ser humano de alguna u otra manera necesita expresar desde su particularidad, porque no podemos decirle a todo el ser humano que se comporte universalmente igual o que siga ciertos estándares iguales, porque ahí es donde nos perdemos. Ahora, obviamente tenemos aires de que cada uno tiene su individualidad, cada uno tiene su forma de ser, ¿cierto? Y existe, y es real. Aquí no estoy hablando nada que no se conozca. El meollo del asunto es que desde esas premisas o desde esas reglas, nosotros nos hemos retirado de nosotros mismos por simplemente seguir esos estándares universales. Es decir, un ejemplo, cuando voy a medir el nivel de mi tristeza, necesito que alguien me valide si realmente es un nivel de tristeza o no. Necesito que alguien me lo confirme o necesito que alguien me acompañe o necesito que alguien de alguna otra manera justifique esta tristeza, porque estoy triste por mí mismo y porque estás triste por ti mismo. Si estás triste por ti mismo, entonces es importante que te preguntes solamente eso a ti mismo. Y cuando muy seguramente puedas tener esa sensación de que estás triste por ti mismo, es importante de que lo veas, de que hay algo profundo dentro de ti que te está invitando a que hagas, ejecutes, que dejes de postergar, que dejes de olvidar, que dejes de negar, que lo realices, por más difícil que sea, o vergüenza, o pena, o dolor que eso te produzca. Porque como de alguna otra manera sentimos, hablando otra vez de todas esas clasificaciones que hemos determinado como negativas, entonces cuando sentimos que tenemos que hacer cosas así por nuestro bienestar, no las vamos a hacer, nos retiramos. En términos prácticos es importante entonces de que tú tengas esta capacidad de poder tomar conciencia, de sentarte, de respirar, de sentirte
y de pensarte diariamente. Y que tengas la capacidad de empezar a buscar la respuesta dentro de ti que debes hacer. Siempre te van a llegar lo que tienes que hacer, por muy mínimo que sea, por muy básico que sea o insignificante o duro que sea, busca hacerlo. Porque te aseguro que es que tu misma inteligencia te pone a prueba, a ver qué más es capaz de poder asumir. Y le empiezo a soltar cositas pequeñitas. Tú puedes empezar a sentir, estoy cansado, estoy agotado, quiero dormir, estoy antojado de esto, quiero hacer esta llamada, quiero ir a tal sitio, quiero simplemente ver esto. Y te lo concedes como primera respuesta activa a ti. Y después de eso, vuelves otra vez y te sientas, cierras tus ojos, respiras, te sientes y simplemente empiezas a percibir qué te dice tu cuerpo. Y lo que te dice tu cuerpo, te preguntas a ti mismo, esta sensación de mi cuerpo, ¿qué es lo que me quiere decir? Y después de que esa sensación te mande la señal, comienzas en profundidad a tomar acción. Porque así es como manifestamos nuestra vida, tomando conciencia de cómo nosotros nos estamos sintiendo. El gran punto de todo esto en esta noche es que si tú quieres manifestar una prosperidad en tu vida, un avance, un amor en tu vida, no lo puedes lograr si hoy por hoy vives en lo contrario. Esa es una máxima falacia, por decirlo así en palabras grandes, que la humanidad también nos ha intentado compartir. Porque todo el mundo se quiere sentir próspero, todo el mundo se quiere sentir enamorado, todo el mundo se quiere sentir saludable, todo el mundo quiere sentir que la vida es un poco fácil, o mejor, o es más vivible. Pero resulta que lo estamos haciendo constantemente en un estado en el que nos sentimos sin amor, nos sentimos en carencia, nos sentimos en pobreza, nos sentimos en debilidad, nos sentimos en enfermedad. Y no hemos tomado conciencia de que así de verdad nos estamos sintiendo. Y cuando tomemos conciencia de que así nos estamos sintiendo y necesitamos entrar a hacer algunos actos para modificar eso como nos estamos sintiendo, no es solo pensar que cuando yo ya tenga el dinero, el trabajo y el amor o la pareja que me lo corresponda, entonces me voy a dejar de sentir así. No, te comienzas a sentir desde estos momentos como quieres llegar a vivir. Y comienzas a mover todo lo que tengas que mover dentro de ti para que puedas construir el sueño que quieres vivir. Si te es difícil para ti, entonces, descubrir cuáles son esas bases y esas raíces por las cuales tú hoy por hoy te sientes en que no hay amor propio, que estoy en carencia, que estoy en pobreza, que estoy en dificultad, que estoy en miedo, que estoy en nerviosismo, que estoy en agotamiento, ¿cómo carajos puedes pretender que la vida a ti te va a promover que estés en un mejor estado? La vida te da de lo mismo que tú das y de la misma manera como tú vibras y de la misma manera como tú te sientes hoy. Así que aquí tienes una clave muy máxima y muy poderosa para que comiences a realizar la manifestación que quieres en tu vida, simplemente tomando el control de cómo hoy te sientes. Y si quieres lograr tener todo el dinero y la prosperidad, que es lo que la gran mayoría le importa y le interesa, es importante de que hoy comiences a sentirte en esa misma disposición y vibración y que actúes como si lo estuvieras. Eso no es fácil, no es solo de pensar, porque cuando empezamos a tomar profundidad, pues entonces ahí es cuando tenemos que ir a resolver los patrones preaprendidos, los miedos, los traumas o todas esas memorias que aprendimos en el pasado que hicieron que hoy por hoy yo tenga este tipo de emoción y de sensación y de vibración. Y las trabajamos en profundidad. Si te lo preguntas y si no sabes, pues aquí estoy para acompañarte o busca la ayuda necesaria e importante en terapia que te acompañe a desglosar y a entender en profundidad el por qué hoy tú te sientes como te sientes. Y eso que sientes es lo que está bloqueando la vida que quieres y deseas. Porque si quieres vivir un amor bonito dentro de ti, de pareja y ser correspondido o correspondida, debes empezar a sentirte así.
Pero si no te sientes así es porque hay duelo, hay desamor, hay heridas, hay todavía apegos al pasado que tienes que resolver, que tienes que gestionar, que es como limpiar la casa, que es como poner en orden en cómo estoy, en cómo me siento. Y no es simplemente que yo ya sienta o piense que es que como eso ya se olvidó o quedó en el pasado, pues qué importa, ya se supone que lo superé. No, porque eso que viviste en el pasado puede que ya no esté en tu presente físicamente, pero sí está en tu presente emocionalmente. Y está emocionalmente porque en su momento no le dimos la gestión importante o la importancia a esa emoción que deberíamos haberle dado. Para eso existen entonces todos esos procesos de introspección y de ayudas y de acompañamientos para volver a recordar y a mover esas emociones que nos han hecho hoy por hoy vivir y sentirnos así. Y bueno, así, con cada uno de los temas, con cada una de las situaciones, con cada una de las verdaderas emociones que nos estamos viviendo nosotros. En fin, lo importante de esto es que tú puedas empezar a tener esa confianza de desarrollar esa gran inteligencia o darle confianza y confirmación a esa gran inteligencia que hay dentro de ti, que necesita tu atención para comenzar a ser más inteligente. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Hasta ¿Cómo el se sienten? momento no. ¿Cómo se sienten hoy? ¿Alguien me quiere compartir? Bueno, Oli, hola. Oli, Oli, Bici. ¿Cómo estás, Luisa? Muy bien, ¿y tú? Bien. Oye, tremendas palabrotas, sobre todo ese cierre. O sea, lo de la gestión de las emociones, eso es todo un reto. O sea que me llegó al corazón para mi situación personal de resolución en la que me encuentro. Dios te pague. Bueno, empecemos a vibrar diferente, Sí, Luisa. A darle señor. gestión a todas esas Sí. emociones que están ahí guardadas para manifestar esa realidad que quieres. Ahora en eso estamos. Cada día mejor. Te amo, gracias, en serio. Bueno, gracias a todos por acompañarme, por asistir. Espero estas palabras les sirvan y cualquier cosa saben que ahí estoy en el interno y con mucho gusto los puedo acompañar en su proceso personal. Quedamos entonces así para la siguiente semana. Ojalá puedan sentarse en estos días a escucharse, a sentirse con realidad y con mucho gusto. Cualquier cosa, aquí estaré. Un abrazo y entonces una feliz noche. Gracias, baby. Un besito, gracias. Bye. Chao.